casi todos los niños a los que yo les daba clases, sus padres habían vendido sus empresas. Entonces yo aprendía cómo tratar con gente muy rica. Cuéntanos un poco cuáles son tus pasos. Si estudias, si no estudias, entiendo que sí. Sí, bueno, la verdad es que esto normalmente no lo cuento, pero fue un poco curioso el hecho de que, yo estudié en la escuela normal, hice la selectividad y estudié ingeniería informática. Y estudié ingeniería informática porque mi hermano estudiaba ingeniería informática y yo era muy bueno en matemáticas y en física, pero a mí los ordenadores no me gustaban nada. Entonces me metí en la carrera y efectivamente toda la carrera era de matemáticas y de física. Entonces me fue muy bien. De hecho, pero sí es cierto que yo siempre he tenido un carácter que luego se ha transformado en emprendedor, pero la realidad es que me aburro con facilidad. Es decir, eso le suele pasar a mucha gente que es emprendedora, que se aburre con facilidad. Entonces me fui a Suecia a estudiar durante la carrera y ahí un poco abrí el mundo de las posibilidades que tenía. De ahí empecé a trabajar en una consultora cuando acabé la carrera, que la acabé muy pronto. La consultora no me gustó porque al final, en aquella época, los ingenieros informáticos se dedicaban a entrar dentro de las empresas y a corregir los errores de los anteriores informáticos. Entonces era un rollo. Entonces, sinceramente, tardé bastante poco en salir de esa consultora y pues me dediqué a pensar a qué me iba a dedicar. Muchas de las cosas que mucha gente joven hoy en día nos comentan. Es decir, es que no sé a qué me quiero dedicar o no sé qué quiero hacer, ¿no? Pues yo tuve ahí cierto periodo de reflexión súper corto porque me puse a dar clases de matemáticas y de física a niños. Y esto no lo he contado nunca, pero esos niños eran normalmente de padres ricos. Normalmente casi todos los niños a los que yo les daba clases, sus padres habían vendido sus empresas. Entonces yo aprendía cómo tratar con gente muy rica. ¿Vale? Porque bueno. dentro de ese perfil. Al mismo tiempo, pues uno de mis ex profesores me llamó para ser profesor de la Universidad Miguel Hernández, porque estaban montando la universidad y yo había sido buen alumno. Entonces, con 23 años, era profesor de la universidad, asociado parcial, y trabajaba ahí muy poquito tiempo porque a los 3 meses, como yo me apunté al INEM, que antes funcionaba, pues me llamaron de un proyecto europeo para ser asesor de proyectos tecnológicos de un proyecto europeo que se llamaba Alicante Emprende. ¿Vale? Ese proyecto lo que me enseñó, básicamente, era algo que yo no conocía porque obviamente en la carrera no te enseñan a ser empresario ni te despiertan el espíritu emprendedor, ¿no? Pero yo en ese proyecto, aparte de asesorar tecnológicamente pues la viabilidad de algunos proyectos, hablo de hace mucho tiempo, estamos hablando del 2003, para que nos hagamos una idea, 2003-2004, aprendí a hacer empresas y eso fue lo que despertó el modelo, porque yo en cuanto terminé ese proyecto me despedí de la universidad y me despedí del ayuntamiento, porque era un proyecto del ayuntamiento, es decir, mi padre, que es médico, me dijo que si estaba loco 2 veces, es decir, por irme de la universidad y por irme del ayuntamiento, y monté 2 empresas, una consultora de marketing y una consultora de negocios digitales que era 3Dits. ¿Vale? Básicamente estaba basado en una necesidad y es que los proyectos europeos todos necesitaban un portal web, necesitaban estudios de mercado, marketing, comunicación y desarrollo de estrategias de planificación y comunicación. O sea, que 3Dits, que ahora vamos a hablar más en detalle, nace de una necesidad que tú, o sea, que creas por un trabajo que... Correcto. Que al cual te citan, sí, apuntado en el INEM. Sí. Y de ahí nace tu empresa actual. A ver, yo vi la necesidad porque yo trabajé dentro de un proyecto europeo y necesitaban todo eso. Y entonces yo creé 2 empresas con 2 socios en cada una de ellas de forma diferente. O sea, a tope, ¿vale? Sí. A tope. Y entonces, como yo sabía cómo pensaban estos proyectos, lo que hacía era ofrecer los servicios tal cual iban a tener sentido. De ahí, obviamente, empezamos a trabajar y empezamos a hacer bastantes. Ambas empresas funcionaban, pero el día a día, pues al final, yo estaba en las 2. Entonces, el día a día, al final, ibas priorizando cuál era la que más funcionaba, menos funcionaba. Aunque las 2 funcionaron, me centré en la que actualmente es 3Dits, ¿no? Pero ahí enseguida salimos del sector público y empezamos a ver que nuestro valor o nuestro alto valor tenía que ver con los negocios digitales, es decir, con hacer dinero,
básicamente, conseguir rentabilidad y funcionamiento. De hecho, no funcionamos nunca para administración pública, porque como no está basado en la rentabilidad, Claro. está basado en otros términos, pues no funcionamos. O sea, históricamente aquello fue nuestra... Fíjate que empecé todo en un sector que parece público y ahora totalmente no trabajo en nada para lo público. De hecho, nunca trabajo para lo público. Y eso es un poco el principio de cómo construyo eso. En ese proceso no habían, como hay ahora, tantas formaciones externas o posibilidades de formarse. Sí que existían máster, he hecho un máster en ESADE, de negocios, pero más por llenar una necesidad de que yo no estudié empresariales y saber más de temas financieros o temas de inversión o temas que tenían que ver con el personal o con la gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, en este periplo, porque no lo he dicho, pero mi empresa tiene 20 años. Entonces, claro, es importante saber que hemos ido construyendo un modelo que ahora mismo es muy, muy estable, porque en el sector digital una empresa de 20 años, pues quiere decir que funciona. Y si funciona es porque cambia. Claro, es curioso porque una empresa digital hace 20 años, cuando estaba quebrando Terra, o estaba que tú te acordarás. O sea, Sí. Yo lo recuerdo, era pequeño, pero tú te acordarás que bueno, estarías creando la empresa recién quebrada, la Terra y las .com, la burbuja.com famosa de Estados Unidos. Y en ese momento no había el boom que hay ahora. En ese momento, ¿cómo desarrollabas tú o sea, todo tu potencial como consultora estratégica de marketing digital? ¿Cómo lo desarrollabas si no había esta demanda? O sea, ¿cuáles eran tu cliente ideal en aquel momento? A ver, porque habrá evolucionado. Miguel, no sé cómo explicártelo, pero la realidad es que si miramos las fechas, Internet en España empezó en 1997. Sí. Yo empecé mi empresa en el 2004, ¿vale? Solamente 7 años después de que existiera Internet. Pero ahora la sensación que vosotros tenéis es que hay un montón de cosas, es decir, un montón de canales, internet, etcétera. Pero en aquel momento yo me acuerdo que veía el fondo de escritorio de Microsoft, que era como una especie de pradera verde, sí, y yo solo veía posibilidades. O sea, porque en mi cabeza construía constantemente servicios, productos y veía necesidades de todos los clientes, porque era un sector que no estaba explorado. Claro. O sea, no había nada. Entonces era genial, porque la gente te compraba, porque tú construías. Ahora mismo tienes que diferenciarte muchísimo Pero bueno, también hay muchísimas oportunidades. Sigo pensando lo mismo, ¿eh? O sea, la pradera verde... El océano azul, ese océano azul, sí, del que llaman... Yo digo pradera verde porque veía el fondo de escritorio de Microsoft, ¿no? Pero la realidad es que me sentía así. O sea, me sentía que cualquier persona con la que me cruzara tenía una necesidad que podía cubrir, ¿vale? Y ese era el modelo y esa era la intención, ¿no? Entonces, en esa visión sí que hubo las .com, pero las .com al final fue... Si os dais cuenta, hay muchas veces que hay inflexiones de negocios, en determinado momento hay un boom económico financiero y después hay un resurgimiento, pues en las .com es igual, es decir, al final o hay un problema de la construcción y luego hay otro resurgimiento. Tú lo sabes que al final en todos los negocios hay como fluctuaciones y si se necesita una caída para tener una subida, ¿no? Sí. Entonces, en ese modelo... Internet es la bomba, porque si tú miras las gráficas de todas las empresas que están relacionadas con Internet o con la IA, las puedes ver en el tiempo desde el 2004 o 1997 hasta ahora y vas a ver cómo todas es espectacular el crecimiento, porque sigue habiendo mucho nicho en Internet. Pero es curioso porque hoy por hoy existe Facebook o Meta, que ya se llama Meta, arrancó en 2011 o 2000, no recuerdo bien, pero mucha consultora de marketing os dedicáis pues al paid media y demás. Eso no existía en aquella época. Entonces, no sé qué servicios se demandaban en el 2005. ¿Qué servicios entregabas? ¿Cuáles eran tus entregables en el 2005? Simplemente por curiosidad y para que la audiencia... La gente le parece curioso, o sea, hay especialistas, obviamente, gente muy potente a nivel de SEO, pero es que cuando venimos de una época donde lo único que había era eso, cuando la gente me oye hablar a mí de SEO, dicen, bueno, mira este que está hablando, pero es que somos de esos, es decir, somos de los que no había posibilidad de inversión. Entonces, sabemos de SEO, claro que sabemos de SEO, porque vivimos el momento en el que era el único canal.
El único ¿vale? canal. Entonces es por eso que al final tenías SEO, tenías email marketing, que funcionaba espectacular. Hay gente que ha hecho barbaridades de dinero con el email marketing. Sí. Y en esa época había pues corregistros, habían cosas que son antiguas, pero la gente vendía las bases de datos de la gente que se registraba en los sitios a múltiples personas al mismo tiempo, de forma que si lo escalonabas eras capaz de hacer millones. Esperaba que me dijeras el tema del SEO. Porque la gente que he seguido de muchos años en marketing o que son en redes sociales muy famosos empezaron por el tema del SEO, como Romuald y bueno, Claro. gente del sector. Sí. Y empezaron por ahí, lo que pasa es que han virado, han ido adaptando, igual que tu agencia. A ver, el SEO es totalmente imprescindible, pero la realidad es que es dependiente. Es decir, no controlas al 100% qué es lo que va a suceder dentro de los próximos 3 años. Y si eso es así, pues al final el marketing o las ventas o el negocio lo que tiene que ver es con lo que va a suceder esta semana. Hoy, mañana, pasado y dentro de 7 días, ¿no? Entonces, tener previsión de saber cómo van a funcionar las cosas dentro de 3 años, pues no la tienes con el SEO, pero con la inversión publicitaria sí que la tienes. Y Andrés, después de hacer nuestra radiografía de estos últimos años, ¿de dónde viene esa esencia emprendedora? ¿De familia? ¿Te picó una víbora, como dice José Elías? ¿De dónde crees que viene esa posibilidad de iluminarte en el camino, de ver, de enchufar el radar?